Bueno, buen día con todos. En el curso de Caminos 2 de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil, dirigido por el ingeniero Emerson Lizar Belalcón, explicaremos lo que es el estudio de impacto ambiental y gestión de riesgos en la infraestructura vial. Para empezar, explicaremos lo que es el impacto ambiental en una infraestructura vial. Bueno, como sabemos todos, la preocupación por el medio ambiente ha propiciado que se conciban y diseñen diversas formas para predecir y controlar los impactos ambientales que se generan en el medio ambiente. Existen muchas ideas erróneas de lo que es un impacto ambiental. En la mayoría de los casos se piensa que es un requisito legal para poder obtener el permiso para ejecutar un proyecto. Bueno, en sí, el estudio de impacto ambiental es un proceso sistemático que examina las posibles consecuencias ambientales de las acciones de desarrollo, anticipándose a las decisiones económicas y políticas para poder prevenir y evitar los desastres ecológicos que irroguen costos mayores y situaciones irreversibles. De acuerdo a la ley peruana del Sistema Nacional de Evaluaciones Ambientales, en el número 27.446, en el artículo 4, los impactos ambientales se clasifican en tres. La primera categoría incluye aquellos proyectos cuya ejecución no originan impactos ambientales negativos. Estos pueden ser el caso de proyectos de construcción de pequeños puentes. Bueno, en este caso corresponde a la entidad declarar o presentar una declaración de impacto ambiental. Lo que es la categoría 2 comprende a los proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. En este caso, le corresponde a la entidad presentar un estudio de impacto ambiental semi-detallado. En lo que es la categoría 3, incluyen aquellos proyectos cuyas características pueden producir impactos ambientales negativos significativos, requiriendo un análisis profundo para revisar los impactos ambientales correspondientes. Este puede ser el caso de construcciones de carreteras o caminos rurales. Bueno, en este caso, la entidad tiene que proponer un estudio de impacto ambiental detallado. Bueno, acá presentamos lo que es la estructura para la declaración de impacto ambiental, que tiene que tener el resumen ejecutivo, la descripción general del proyecto, la descripción de las actividades en cada fase del proyecto, la identificación de los impactos ambientales más significativos, la descripción de los impactos ambientales menos significativos, recomendaciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales y algunos anexos y gráficos. En lo que es la estructura para los estudios de impacto ambiental semi-detallado, tenemos también lo que es el resumen ejecutivo, antecedentes del proyecto, una breve descripción del proyecto, los procesos y metodología para hacer el estudio de impacto ambiental, las condiciones ambientales de la línea base, identificar y evaluar los impactos ambientales. También tiene que tener el plan de manejo ambiental, el plan de participación ciudadana, el plan de seguimiento, supervisión y control y vigilancia, y también algunos anexos. Bueno, también presentamos lo que es la estructura del estudio de impacto ambiental detallado. Igual que en las categorías anteriores, tiene que tener un resumen ejecutivo, antecedentes del proyecto, una breve descripción del proyecto, procesos y metodología para realizar el estudio de impacto ambiental, condiciones ambientales de la línea base, identificar y evaluar los impactos ambientales, tener los planes del manejo ambiental, de contingencias y de compensación, de abandono, de participación ciudadana y de seguimiento y supervisión, control y vigilancia. Como también tiene que tener lo que son los anexos, que pueden ser los mapas y la biografía consultada. Bueno, también tenemos lo que es el marco legal. El marco legal se basa en lo que son las leyes que van a enmarcar todo eso. Entonces tenemos también lo que es la Constitución Política del Perú, que es la máxima norma legal que rige el país,
que está dada por la Constitución Política, que resalta entre las normas fundamentales de la persona humana el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. También tenemos el Consejo Nacional del Ambiente, que se conoce por las siglas de CONAM. El Consejo Nacional de Ambiente es la respuesta del Estado a la necesidad de consolidar una política ambiental y organizar un sistema de gestión eficaz para enfrentar los problemas ambientales en el país. También está el Código del Ambiente y de los Recursos Naturales, que es la promulgación del Código del Medio Ambiente y de los recursos naturales, sirvió para llenar vacíos existentes en el cuerpo legal y posibilitó que normas preexistentes se conviertan en importantes instrumentos para una buena gestión ambiental. También tenemos Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada. Esta ley fue promulgada posterior al Código del Medio Ambiente. Modificó sustancialmente varios artículos de este, con la finalidad de armonizar las inversiones privadas y la conservación del medio ambiente. También tenemos lo que es la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que fue emitido por la Ley número 26.786. También tenemos el Código Penal, que en su título número 13, lo que es delitos contra la ecología, nos menciona que el que infringe las normas sobre protección del medio ambiente o la contamine mediante residuos sólidos, líquidos o gaseosos o de cualquier otra naturaleza que puedan causar perjuicio o alteración en la flora o en la fauna o recursos microbiológicos, será reprimido con una pena privativa, de que puede ser entre un año o mayor a 3 años, o en todo caso con una multa de 183.067 5 días. También está la Ley Orgánica del Sector de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcciones. Esta ley fue creada por el Decreto Ley número 25.862. Es la autoridad competente en asuntos del medio ambiente referidas a las actividades que desarrolla. Según su artículo, se encarga a la Dirección General del Medio Ambiente proponer la política relacionada al mejoramiento y control de la calidad del medio ambiente, en el cual supervisa y controla y evalúa su ejecución en las zonas de influencia del sector. También tenemos lo que es la descripción del proyecto vial. La descripción del proyecto vial es la referencia principal para identificar los posibles impactos ambientales que pudiera ocasionar el mismo y también pudiera plantear las medidas pertinentes para evitar la degradación de los componentes, tanto abióticos como bióticos. La descripción presenta tres ámbitos, que son las categorías técnicas de la vía, pueden ser categorías según la demanda, según la orografía, según el tipo de pavimento, el ancho de calzada y ver más a cada lado. También depende de lo que es la pendiente máxima, el ancho y altura de la cuneta, el ancho de derecho de la vía, las obras de arte y entre otras cosas. También está en el ámbito de la descripción de las actividades del proyecto. Están los transportes de materiales, las explanaciones, el desbroce, que son la ubicación, superficie y características ambientales, la extracción del material para la ejecución del proyecto. También está lo que es la disposición de material excedente, el uso de fuentes de agua, balance de materiales, construcción de pavimentos y construcciones y funcionamientos de campamentos, plantas de asfalto, concreto o trituración de materiales, entre otras cosas. También está en lo que son las instalaciones auxiliares del proyecto, como pueden ser las fuentes de agua, las canteras, los depósitos de materiales excedentes, los campamentos, el patio de máquinas y entre otras cosas, ¿no? También tenemos la línea base. La línea base es el estudio ambiental, es un diagnóstico de la situación vital del área de influencia del proyecto, que se realiza antes de ejecutarse. Este estudio debe desarrollarse en un inicio del estudio de impacto ambiental. La línea base abarca lo que es también el área de influencia del proyecto, que son de dos tipos, puede ser de directa o indirecta. Como podemos ver en este gráfico, el área de influencia directa es
la que abarca, es más menor que el área de influencia indirecta. Bueno, entre otras cosas también tenemos la descripción del ambiente físico, que son los recursos terrestres o del uso del suelo, recursos del aire o recursos hídricos. En lo que son los recursos del ambiente físico, también se abarca lo que es la clima, que podría ser la temperatura, la altitud o la precipitación fluvial o la humedad relativa. En los recursos hídricos podemos ver también lo que son los cursos del agua, las quebradas, los lagos o los sistemas marinos. En lo que es los recursos del suelo, podemos desarrollar lo que es la tipología, la morfología o la fisiología o el uso actual de la tierra que vamos a estudiar, o la capacidad también y la sismología. En lo que son los recursos del aire tenemos también lo que es la calidad del aire y lo que son los olores y el nivel de ruidos. Bueno, también tenemos lo que es el ambiente biológico, que identifica las especies de flora y fauna silvestre características de la zona. Bueno, tenemos también, o sea, va a abarcar lo que son las zonas de vida, que son los bosques, la humedad o los pantanos. Bueno, se estudia todas esas partes. Tenemos lo que es la flora silvestre. Eh, Tenemos que hacer su estudio de las especies principales, lo que es de la flora silvestre, así como también tenemos que hacer el estudio de las especies principales de lo que es de la fauna también. En lo que es la descripción del ambiente socioeconómico, esta categoría incluye la población humana, como es el estudio de la demografía, la ocupación y utilización del espacio territorial y también las actividades que se desarrollan en ese lugar. También la línea base tiene que desarrollar lo que son los recursos culturales y estéticos, como pueden ser las zonas históricas o turísticas o arqueológicas de ese sitio. Bueno, eso sería todo de mi parte. Continuando con la exposición, mi nombre es Ronald Quispe Galindo y en esta oportunidad yo voy a exponer sobre la parte de la identificación y análisis de impacto ambiental, las estrategias de manejo de ambiental, el plan de cierre y la parte de los anexos. Primeramente, empezaremos con la parte de la identificación de impacto ambiental. Cuando se hace la identificación y análisis de impacto ambiental, se debe tomar en consideración la identificación y caracterización de los impactos ambientales significativos. ¿Qué quiere decir esta parte? O sea, en esta parte vamos a identificar los impactos ambientales que se generan antes, durante y después de la ejecución de un proyecto. Una vez hecha la identificación de los impactos ambientales, se procede a la evaluación y a la valoración y también a la jerarquización de los impactos ambientales. Estas pueden ser positivos y estas también pueden ser negativos. Un ejemplo que podemos encontrar en las estructuras viales como aspectos positivos o como los impactos ambientales positivos que podemos encontrar, seguramente va a ser el desarrollo que trae esta construcción a la comunidad, pero también va a generar impactos ambientales negativos, como es el caso de la generación de ruido, de la generación de polvo, la modificación en la topografía, afectando en la fauna y en la flora. Y asimismo, la identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse tomando en cuenta lo siguiente: el medio físico, que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del suelo, las condiciones hidrológicas y otros, y el medio biológico, como es el ecosistema del terrestre, el acuático,
el hábitat, la estructura y las funciones. En el aspecto social también va a influir el impacto, el análisis en el aspecto económico y en el cultural. Los impactos ambientales que se identifiquen se deben valorar según las características positivo o negativo, o en otros casos va a ser neutro. Su grado de perturbación al ambiente, su importancia ambiental, su riesgo de ocurrencia, la oportunidad para realizar la diversidad biológica por medio de la restauración, recreación y habilitación de los hábitats naturales. Este es un cuadro que muestra la evaluación que se tiene que hacer de un sitio, ¿no? Entonces tenemos los efectos que pueden generar, que estos pueden ser positivos o negativos. La temporalidad se refiere al tiempo que va a persistir el impacto ambiental que se genera. El ámbito se refiere al grado de influencia que va a tener esto, y obviamente la magnitud, ¿no? Un ejemplo, cuando se hace un estudio de agua, que es un medio físico natural, el impacto ambiental se puede calificar como positivo o negativo. En la temporalidad se puede decir que es permanente o corto, o de repente largo, ¿no? En el ámbito puede ser local, regional o nacional, y en la magnitud puede ser leve, fuerte o moderado. Y así en las otras partes, en el medio biológico igual, en la flora y la fauna, en el medio social, en el bienestar y la salud de la población. Entonces, cuando se hace la identificación, se tiene que presentar estrategias de manejo ambiental. Estas estrategias de manejo ambiental van a contribuir de una u otra forma, compensar los impactos ambientales negativos que se generan. Entonces, debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular, o sea, el que realiza el proyecto, ¿no? Entonces, en las estrategias de manejo ambiental tienen que contemplar un plan de manejo ambiental. En esta parte se identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto realiza para prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales. En el plan de vigilancia ambiental se asignan responsabilidades, responsabilidades para su cumplimiento del plan de manejo ambiental, y este cargo se le puede atribuir a las autoridades de una comunidad cercana, ¿no? También está el plan de compensación, el plan de relaciones comunitarios. Mide las acciones y desarrolla para garantizar las relaciones comunitarias con la sociedad existente. Y el plan de contingencia, y obviamente tiene que contemplar un cronograma y presupuesto para la implementación de la estrategia de manejo ambiental. ¿En qué consiste el plan de cierre? El plan de cierre contiene las acciones que se va a realizar cuando termine el proyecto. Entonces, en esta parte se tiene que atribuir, como ya hemos dicho antes, se puede formar juntas de administración, ¿no? Conjuntamente con las autoridades de la localidad, de un punto específico. ¿Y qué va en la parte de los anexos? En la parte de los anexos, el titular que presenta el proyecto tiene que adjuntar la cartografía del lugar de emplazamiento de las acciones, señalando el área de influencia. También tiene que contemplar la escala y la simbología adecuada para una correcta interpretación. También tiene que acoplar la copia de resultados del análisis por el laboratorio acreditado.
hojas de cálculos realizados, las fotografías, los videos, entre otros. También se puede acoplar una valorización económica del impacto ambiental. La empresa consultora tiene que dar los nombres de quienes firman, o sea, quiénes son los profesionales que están realizando la evaluación de impacto ambiental, ¿no? En este caso, un estudio de impacto ambiental semi detallado. Esas son las partes que tiene que contemplar un estudio de impacto ambiental. Entonces vamos a hablar también los principios básicos del impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental tiene que ser sostenible y integral con las actividades humanas, con las políticas, con los planes, con los programas. Tiene que también ser concordante con el bienestar social de la población, con la protección ambiental. También tiene que enfatizar en el desarrollo eficiente y competitivo de las actividades económicas. Se tiene que minimizar los impactos ambientales negativos. También tiene que tener viabilidad frente a peligros naturales, ¿no? Cuando hablamos de viabilidad frente a peligros naturales, ya nos estamos refiriendo a la cuestión de gestión de riesgos. Como sabemos, no todos los proyectos necesitan de un estudio de impacto ambiental. El Ministerio del Ambiente nos da este cuadro para la parte de transportes, mencionando 8 puntos que, o sea, son estos proyectos que necesitan sí o sí de un estudio de impacto ambiental, como es la construcción de proyectos de infraestructura de transportes de alcance nacional. Por ejemplo, puede ser carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y helipuertos, dice. También tiene que tener un estudio de impacto ambiental la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura, de transportes en este caso, ¿no? Construcción de puentes, túneles pertenecientes a la red vial nacional, rehabilitación y un mejoramiento de puentes y túneles pertenecientes a la red vial nacional, obras de menor envergadura dentro del derecho de vía, mantenimiento de proyectos de infraestructura de transportes en operación. También mostramos un flujograma del proceso de certificación. En este cuadro podemos observar cómo es que se obtiene la certificación ambiental. Lo primero que se tiene que hacer es un estudio previo, ¿ya? Y esto lo tiene que realizar la persona, quien va a ejecutar, quien va a realizar el proyecto. Entonces, se hace un estudio preliminar y se presenta a la entidad competente. Y la entidad competente tiene 30 días después de la admisión de solicitud de devolverle si el proyecto que realiza va a necesitar una declaración de impacto ambiental, o si no va a necesitar un estudio de impacto ambiental semi detallado, o si no un estudio de impacto ambiental detallado. Entonces la segunda parte, una vez que te categorizan el proyecto, vas a presentar un estudio de impacto ambiental ya elaborado. Entonces dispones de 40 días para la elaboración y 30 días para la subsanación de observaciones si se trata de un estudio de impacto ambiental semidetallado. Y si se trata de un estudio de impacto ambiental detallado, tienes un plazo de 70 días para la evaluación y 30 días más para la subsanación de las observaciones. Cuando haces esto, presentas a la entidad competente el documento del impacto ambiental, y este te tiene que dar la certificación ambiental si tu proyecto está bien. Entonces tiene 20 días para la expedición de la certificación ambiental,
en ambos casos, ¿no? Si es un estudio de impacto ambiental semi detallado o el estudio de impacto ambiental detallado. Entonces, al final nos muestra un cuadro total de más o menos cuánto tiempo se necesita para obtener la certificación ambiental. 30 días necesitas cuando tu proyecto necesita solamente una evaluación de impacto ambiental. 30 días. ¿Ya? Y cuando tu proyecto necesita un estudio de impacto ambiental más especificado, necesitas 90 días, que es el semi detallado, ¿no? Y en proyectos especiales, el estudio de impacto ambiental detallado, que es de una categoría 3, necesita 120 días como mínimo, ¿no? Muchas gracias. Hola, un saludo a todos mis compañeros y el ingeniero Emerson Lizarbe. Soy Max Brian Quispe y para este trabajo me ha tocado exponer la parte que es gestión de riesgos en infraestructura vial. Como sabemos, la gestión de riesgos es parte esencial de la infraestructura vial porque te ayuda a predecir hechos un poco a veces impensables. Como partes de este tema tenemos a las generalidades de gestión de riesgos, la metodología, que son planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, analizar y planificar la respuesta a los riesgos y implementar los planes y monitoreo de los riesgos. Como primera parte tenemos las generalidades. En proyectos de infraestructura vial en el Perú, tenemos que el 36% de los proyectos son en transportes, que son más o menos 159.000 millones, más o menos proyectados hacia el año 2025. Como vemos en el gráfico, una gran parte de la inversión que se hace en infraestructura, en todo tipo de cosas, son en transportes, a comparación de energía, salud, adecuación, hidráulica, saneamiento o telecomunicaciones. También tenemos el índice de calidad de carreteras. En esta gráfica vemos que el Perú está en el puesto 102 de 144 países donde se tiene el índice. Por ejemplo, estamos muy por debajo de Chile, Uruguay y Argentina, acá en Sudamérica. También tenemos los montos en riesgo de proyectos de infraestructura vial. Tenemos un ejemplo de montos riesgos para un total de 100 millones. Por ejemplo, tenemos que en organizaciones con alto desempeño de gestión de riesgos, se podría asignar 2 millones en riesgo, puesto que tienen una mejor organización, un mejor plan de avance para sus proyectos. En organizaciones con bajo desempeño en gestión de riesgos, se podría asumir hasta 28 millones en riesgo, puesto que el bajo desempeño que tienen estas organizaciones puede desembocar en más errores o en riesgo de fallar en el tiempo o en algún factor. Tenemos también la gestión de riesgos como área de conocimiento de la gestión de proyectos. Tenemos gestión del alcance. Como sabemos, en gestión de riesgos tenemos que saber gestionar todo lo que podamos. Por ejemplo, tenemos la gestión del alcance. ¿Qué alcance puede llegar a tener eh, la gestión que estamos haciendo? La gestión del tiempo, más o menos para gestionar el tiempo, para no tener retrasos, para poder tener todos los insumos a tiempo, para controlar bien los tiempos que puedan estar una maquinaria en un sitio o en otro, para no perder dinero, que es más o menos el principal objetivo de la gestión de riesgos. La gestión del costo, como digo que la gestión de riesgos se proyecta más o menos a no tener gastos excesivos por algún hecho imprevisto. Gestión de calidad, para controlar que
por más que se tenga ciertos retrasos o algún riesgo mientras avanzas el proyecto, la calidad del proyecto nunca sea perjudicada. Gestión de recursos humanos, que como sabemos en todas las obras siempre la mano del hombre está presente y se tiene que cuidar que todas esas personas que están ahí trabajando no corran muchos riesgos y su salud no sea vulnerada. Gestión de comunicaciones para mantener informado todo, todos los avances. Gestión de integración, gestión de procura, gestión de stakeholders. También tenemos características de los riesgos en proyectos de infraestructura vial. Como sabemos, son eventos o condiciones futuras. Son inciertos, tienen algún grado de incertidumbre. Como sabemos, la gestión de riesgos se trata sobre hechos probables que no sabemos si van a pasar o no. Y para asumir de la mejor forma posible esos riesgos, uno tiene que prepararse. Para eso es toda esta gestión de riesgos, para cubrir más o menos y para estar preparados ante cualquier hecho posible, para si es que pasa, no sea un, un problema muy fuerte para el avance del proyecto. También el proyecto no tiene control sobre su ocurrencia. Como sabemos, los riesgos pueden pasar o no. No sabemos si podría pasar esto o aquello. Por ejemplo, un accidente de un obrero. No sabemos si va a pasar. Para eso es la gestión de riesgos, para tener cubierto todo imprevisto. También, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo, es por lo menos un objetivo del proyecto. Un riesgo puede producir riesgos negativos, por ejemplo, los accidentes, las demoras, o cualquier cosa que pueda afectar el avance normal de la obra. También los retrasos en los envíos, que se queden sin insumos suficientes el almacén, todo eso son riesgos negativos. Como riesgos positivos también se podría tener haber planificado bien algo, que todo, todo llegue a su tiempo, todo se haya planeado bien y todo el avance esté de acorde a cómo se ha planeado. Como sabemos también, los riesgos negativos provocan pérdida de tiempo y dinero a la obra del proyecto, y los riesgos positivos traen muchos beneficios, como en gran medida pueden ser ahorros o tiempo o dinero ganado, o como se podría decir, un, un extra en tiempo o en dinero. La metodología, como segunda parte tenemos la metodología de gestión de riesgos. Tenemos también aquí como parte de esta, como subdivisión de esta segunda parte, tenemos los procesos de gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un conjunto de procesos sistemáticos para planificar, identificar, analizar y responder y monitorear a los riesgos de los proyectos. Es más o menos la metodología que se sigue para gestionar los riesgos. Como primera parte tenemos la planificación de la gestión de riesgos, donde se planea cómo se pueden manejar los riesgos. Segundo, identificar cuáles son los riesgos. Identificar todos los probables accidentes, demoras, todo lo que pueda pasar en los riesgos, de acuerdo a la experiencia o de acuerdo a lo que pueda saber los que están proyectando la obra o planificando el proyecto. Como tercera parte, analizar y planificar la respuesta a los riesgos. Como ya tenemos identificado los riesgos, tenemos que analizar y dar un plan de respuesta para cubrir si es cualquier demora o error y para poder salir de la mejor manera. También, como cuarta parte, debemos implementar los planes y monitoreos de los riesgos. Como ya se dijo, después de analizar y planificar, se tiene que implementar los planes para, para avanzar, para que cualquier cosa que haya pasado en la obra, por ejemplo un accidente o una demora,
no tenga una repercusión muy negativa dentro de la obra. Y como segunda parte de esto, después de haber implementado los planes, monitorear y con más cuidado todos esos riesgos o todo lo que ya haya ocurrido para que no vuelva a pasar, para que no sea un error recurrente. También planificar la gestión de riesgos. Tenemos que es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El objetivo de este proceso es obtener un plan de gestión de riesgos. En esta parte vemos cómo se elabora el plan de gestión de riesgos, o más o menos lo que contiene, o lo que debería contener un plan de gestión de riesgos. Tenemos que la gestión de riesgos, como primera parte, tiene que responsabilidades. Cada riesgo, cada accidente o cada contratiempo que se pueda tener, siempre se tiene que asignar la responsabilidad. Por ejemplo, si hay una demora, ¿quién es el responsable? El ingeniero que no lo pidió a tiempo o la empresa que no lo entregó a tiempo. También la programación de gestión de riesgos. Se tiene que programar cómo se va a llevar a cabo toda esa gestión de riesgos. También la categoría de los riesgos y los niveles de probabilidad de impacto. Qué tan probable es que ocurra algo y cuál es el impacto que va a tener dentro de la obra. También tenemos el ejemplo de categorías de riesgos para un proyecto de infraestructura vial. Por ejemplo, riesgos en proyectos de infraestructura vial. Tenemos los riesgos técnicos, que pueden ser las fallas de calidad, que algo que se haya hecho no cubra los estándares que se hayan querido. Por ejemplo, el vaciado de una columna y que hayan quedado cangrejeras. Técnicos de construcción, lo que se estaba diciendo, maquinarias y equipos, que algún equipo o alguna maquinaria esté defectuoso, como ejemplo. También tenemos los internos, que son los riesgos de seguridad, disponibilidad de recursos, proveedores y subcontratistas. En riesgo de seguridad podría estar que el lugar donde se esté ejecutando el proyecto tenga altos índices de delincuencia o algún tipo de inseguridad. También disponibilidad de recursos, que siempre algún recurso no esté totalmente a la disposición. Por ejemplo, una cantera que esté muy lejos o que el agua sea un limitante. También los proveedores subcontratistas, que algún envío no llegue a tiempo, puede conllevar pérdida de, por ejemplo, un día o 2 días dentro de la planificación de la obra, lo cual a las finales puede retrasar, puede ser un retraso en la entrega del proyecto. También los riesgos externos, que son los riesgos sociales, por ejemplo, violencia social en algún lugar, o paros, paralizaciones, así, que puedan llegar a ser violentos. Condiciones ambientales y climatológicas, que como sabemos en este tipo de riesgos siempre tiene que ser tomado muy en serio en la infraestructura vial, puesto que es el principal riesgo, que son lo más recurrente que pasa. Por ejemplo, lluvias, climas extremos en caminos en alturas, nevadas y cosas así. También licencias y normativos, que para se tiene que tener todas las licencias y para evitarse problemas. También con los clientes, retraso en liberación de áreas, que para empezar a abrir, por ejemplo, una trocha, se necesita tener todas las áreas entregadas y que todavía esté a disponibilidad del ingeniero para que pueda avanzar. Liberación de interferencias contractuales. También tenemos que identificar los riesgos. Sabemos que es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar el proyecto. Sabemos que los riesgos son eventos inciertos. Como causas son acontecimientos o circunstancias concretas.
existen en el proyecto o en su entorno. Sabemos que los riesgos siempre van a estar presentes, que queramos o no, de algún modo siempre van a pasar, o es muy probable que pasen. Los efectos son la consecuencia de ocurrencia de los riesgos, asociadas con el impacto del riesgo en los objetivos del proyecto. Sabemos que los riesgos, en el caso de que pasen, siempre van a afectar al normal desarrollo de lo que se esté avanzando en el proyecto, de los, siempre van a afectar a los objetivos que se tengan plasmados, por ejemplo, las fechas programadas de todas las partidas. También debemos identificar los riesgos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de varios tipos de riesgo que se podrían tener en una obra de infraestructura vial. También aquí, por ejemplo, debido a que la zona de trabajo se presentan condiciones climáticas adversas para la ejecución de los trabajos, se podría paralizar los trabajos, generando sobrecostos y retrasos. Como ya sabemos, en nuestra zona tenemos climas un poco, se podrían decir que impredecibles, y esto, si es que no se planean y no se prevén bien, podrían generar retrasos de sobrecostos por algún daño que pueda tener alguna parte del proyecto. También se podría tener a que en la zona del proyecto existen altos índices de delincuencia, se podrían producir robos de materiales, equipos en almacenes o a los profesionales, generando pérdidas económicas de información y deserción. Este tipo de riesgos son un poco indeseables, pero sabemos que siempre podrían pasar, que debido a la delincuencia siempre los almacenes podrían estar en peligro y también generando miedo dentro del personal de la obra. También tenemos que también podría pasar que los guardavías para el proyecto son importados, por lo que dichos elementos podrían tener retrasos en su llegada a la obra, generando penalidades del cliente por incumplimiento en plazos contractuales. También sabemos que todos los insumos o todos los elementos que se deben utilizar deben llegar a tiempo para no generar retrasos y así no tener incumplimientos. También se podría pasar que, dado que un tramo del proyecto tiene formación geológica inestable, se podría presentar deslizamientos de material durante la ejecución, generando daños en las personas y los equipos. Esta parte es muy importante para nosotros, puesto que debido a la geología o a la morfología de toda la zona de la sierra del Perú, tenemos lugares donde hay deslizamientos y eso podría generar accidentes y en casos graves podría hasta generar daños, pérdidas humanas, y eso sí sería un problema fuerte. También daños en los equipos, y lo cual generaría sobrecostos y un gran retraso, puesto que se tendría que hacer trabajos extra. También podría pasar que, debido a que la organización ha adquirido equipos especializados para la ejecución de cunetas, se podría tener mayores rendimientos usando los equipos especializados de cunetas, generando menores costos y un acortamiento de plazo. También este sería un riesgo positivo, puesto que la empresa que está ejecutando la obra podría haber adquirido un equipo mejor de lo que ya se tenía planeado, y eso podría generar menores costos y mejor rendimiento en el tiempo. También podría pasar que, debido a la falta de liberación de terrenos a cargo del Estado, se podría originar un stand-by de los equipos. Lo principal es para el proyecto como la Tunedora. Stand-by significa que los equipos podrían quedarse varados sin trabajar, pero por el problema de que no se tienen los terrenos ya liberados o a la disposición del proyecto, y tener los equipos así detenidos sabemos que genera sobrecostos. También tenemos el esquema de identificación de riesgos en proyectos de Metro de Lima. Esto es solo como un ejemplo. Tenemos primero las inversiones obligatorias,
riesgos en obras civiles tenemos la ejecución de obras civiles, implementación de equipamiento electromecánico, implementación de equipamiento de sistema y provisión de material rodante. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se identifican los riesgos que pueden ser en las obras, en algún equipamiento, en el sistema que se haya elaborado o en materia o en todos los equipos que puedan estar ahí, toda la maquinaria. Tenemos también el riesgo en la operación y mantenimiento. Eso es para prever cualquier tipo de accidente que pueda haber y para tener a libre disposición elementos, materiales para poder hacer una operación adecuada y un mantenimiento adecuado. Eso sería toda mi parte y muchas gracias por la atención. Ahora veremos análisis y planificación a la respuesta de los riesgos. A través de este proceso se puede analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados. Esto con el fin de mejorar y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Entre los pasos tenemos como dato de entrada el registro de riesgos. Luego haremos un análisis de los riesgos, continuando con selección de estrategias de respuesta a los riesgos y finalmente evaluación de riesgos residuales, teniendo como resultado la matriz de gestión de riesgos. Ahora vamos a ver el análisis de los riesgos. Acá vamos a calcular el valor monetario esperado, teniendo el valor monetario esperado que es igual a la probabilidad por el impacto. El valor monetario esperado es la probabilidad de que ocurra o el costo que ocurrirá por el riesgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el riesgo. Se podría presentar paralizaciones de los trabajos por los gremios sindicales generando sobrecostos. La probabilidad de que ocurra esto es del 60%. Un costo de impacto tendríamos de $45.000. Entonces el valor monetario esperado sería de $27.000, que sería el riesgo. Otro ejemplo que es las guardavías podrían tener retrasos en su llegada a obra, generando penalidades por incumplimientos contractuales. La probabilidad es del 40%. El impacto de este riesgo es de $90.000. Entonces el valor monetario esperado será de $36.000. Ahora veremos la selección de estrategias de respuesta a los riesgos. Podemos clasificar 4 principales estrategias, entre los cuales tendremos el evitar el riesgo, que es apuntar o eliminar un riesgo. Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad o el impacto del riesgo. Transferir el riesgo traslada el impacto de una amenaza a un tercero. Y aceptar el riesgo, se decide no tomar acción sobre el riesgo, teniendo como un plano de probabilidad versus impacto, en el cual tendremos las estrategias que es el mitigar, evitar, aceptar y transferir. Luego tendremos el riesgos residuales y el matriz de riesgos. Por ejemplo, acá tenemos un riesgo que sería: se podría presentar levantamiento de la población generando paralizaciones y sobrecostos. En el análisis de riesgo tendremos que ocurra del 50%. El impacto sería de 5,5 millones de soles el costo. Entonces el valor monetario esperado sería de 2.750.000 soles. Entre las estrategias a escoger tendríamos el de mitigar. Descripción sería: hacer seguimiento a requerimientos del comité de obra y atender en los que se aplique. Responsable de ello sería el administrador. Finalmente tendríamos la evaluación del riesgo residual. Habiendo hecho la estrategia de riesgo,
tendríamos aún todavía la probabilidad del 30%. Entonces, como en un dato inicial tenemos el impacto que es de 5,5 millones de soles, entonces el valor monetario esperado sería de 1.650.000 soles. De igual manera, en el siguiente ejemplo, que es el expediente técnico, podría tener incompatibilidades, generando retrasos en la ejecución. En este caso tendríamos una probabilidad del 60% de que ocurra. Con un impacto tendríamos de 680.000 soles. Entonces el valor monetario esperado sería de 408.000 soles. La estrategia que usaríamos para este caso sería el de mitigar. Como una descripción sería revisión integral del proyecto y seguimiento a comunicación con supervisor. El responsable de esta estrategia estaría el jefe de oficina técnica. Finalmente tenemos la evaluación del riesgo residual, que ya sería con una probabilidad del 40%. El impacto era de 680.000 soles. Ahora el valor monetario esperado será de 272.000 soles. Ahora veremos. Implementación de los planes y monitoreo en los riesgos. ¿Qué consiste en gestionar la ejecución de los planes de respuesta y controlar los riesgos durante el ciclo de vida del proyecto? Acá podemos observar el ciclo de vida del proyecto, que consta de dos partes, que será la iniciación y ejecución. En la ejecución tendremos planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, analizar y planificar la respuesta. Y durante la ejecución tendremos implementar los planes y monitorear los riesgos. Acá podemos observar una curva que es el ciclo de vida del proyecto. En el monitoreo de riesgos, por ejemplo, tenemos un riesgo activo. Sería una acción de riesgo. Que el riesgo desapareció o pasó su fecha límite. Estado de riesgo sería un riesgo cerrado. Acciones a seguir sería de registrar el cierre, resultado y lecciones aprendidas. Otra ocurrencia tenemos que el riesgo ocurrió. Entonces, el estado en que se encuentra sería riesgo cerrado. La acción a seguir a tomar sería de se registra el cierre, impacto, efectividad de la respuesta y lecciones aprendidas. Otra ocurrencia tendríamos que el evento aún no ocurre ni se implementa respuestas. En este caso el estado estaría el riesgo activo. La acción a tomar sería se actualiza su probabilidad e impacto, así como el estatus y los comentarios. A modo de ejemplo tenemos acá un monitoreo de riesgos en carreteras de proyectos viales. Un ejemplo que sería una rehabilitación de una carretera 1, teniendo como montos de contrato el monto contractual de 60 millones de soles. El saldo por efectuar sería de 150 millones de soles. Entonces, en los riesgos, la cantidad de riesgos que se podría tener en esta carretera, por ejemplo, es de 32. Entonces, el monto de riesgo sería de 6.5 millones de soles. Incidencia de este riesgo es del 4.1%. Y así para diferentes ejemplos podemos ver, por ejemplo acá para conservación vial 1, el monto contractual sería de 110 millones de soles. El saldo por ejecutar sería de 100 millones de soles. Y entre los riesgos tendríamos para esta obra, para este proyecto, que habría 25 riesgos. Entonces el monto de riesgo sería de 4.3 millones de soles, con una incidencia de 3.9%. En este proyecto podemos observar en los diferentes ejemplos que el monto de riesgo es muy elevado, así que en todos los riesgos se debe tomar, en todo proyecto se debe tomar en la gestión de riesgos. A modo de conclusiones tendríamos que la gestión de riesgos es una materia poco difundida y poco ejercida en los proyectos de infraestructura vial, a pesar de que se ha demostrado tener grandes beneficios. Entonces ellos tendríamos que aumenta la posibilidad del éxito del proyecto, hace más realistas los planes al considerar la incertidumbre
Identifica potenciales problemas en una etapa temprana. Ayuda a ser proactivos y no reactivos. Identifica eventos positivos futuros que pueden representar una oportunidad para el proyecto. Y además también podemos tener que el monto en riesgo de los proyectos de infraestructura vial durante la ejecución presenta un promedio de el 4% en el monto total del contrato. Como podemos ver, la gestión de riesgos es muy importante en los proyectos. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado.